Profe, se le escucha re bajito. Y ahora sí va. Sí, sí, sí. Bueno, ahora. Muy bien, buenos días a todos, dicen por ahí. ¿Cómo andan? ¿Pudieron leer algo? ¿Se pueden habilitar el micrófono y así nos cuentan? ¿Pudieron leer algo? Yo leí La Revolución Industrial en Gran Bretaña. Bueno, muy bien. Estamos en carrera entonces. Perfecto. ¿Se armaron un grupo de WhatsApp? Sí, Pepe, lo tenemos armado desde que empezó el cuatrimestre. ¿Y están cursando juntos desde el primer cuatrimestre? No, desde que empezó este cuatrimestre hicimos un grupo cada comisión. Muy bien, perfecto. Bueno, me alegro mucho entonces. Muy bien. Bueno, mientras van llegando los compañeros, a ver, vamos a presentar. Vamos con 25, el otro día eran 27. Son 55 por lista. Así que no sé dónde estarán los otros compañeros o por ahí no cursan. No sabemos nada. ¿Ustedes en el grupo de WhatsApp son 55 por casualidad? Somos 40, Pepe. ¿Son 40? Bueno, muy bien entonces. Sí. Perfecto. Bueno, vamos a arrancar. 9:17. Vamos a arrancar. Voy a repasar algunas cosas con un poquito más de profundidad que ya planteé el otro día. Ahí James Murillo Escobar dice si lo pueden agregar al grupo de WhatsApp. ¿Sí? Y ahí pone su teléfono. ¿De acuerdo? Bueno, perfecto. Entonces, habíamos marcado algunas preguntas muy importantes del texto de Alejandra Giuliani. Bueno, gracias por avisar de Rosalba. Les consulto, ¿alguno puede grabar el encuentro? Sí, justo pregunté eso por el grupo, a ver si alguien podía grabarlo. Bueno, muy bien. Ojalá que lo... Sí. No, un compañero nuestro lo iba a grabar, pero ahora se le cayó el internet, así que Wow. no puede. Bueno, ¿y alguno de los otros que están presentes? A ver si pueden grabar y después se lo pasan por el grupo. Yo no sé cómo se hace, pero yo no tengo problema en grabar. Bueno, a ver si le indican, yo tampoco, yo estoy antes de los acercamientos en esto de la tecnología, estoy aprendiendo muchas cosas, no quedó otra, pero me temo que tampoco sé. Bueno, yo arranco. Entonces, si tienen a mano, como les dije, la guía de análisis, le vamos a prestar atención a algunas consignas en particular, ¿sí? Les vuelvo a recordar, las consignas fueron planteadas, están ideadas para todos los capítulos, siguiendo muy puntualmente cuál es el orden del capítulo. Esto ha sido a propósito, ¿sí? Por ahí son respuestas medio cortas para cada una de estas consignas. Y fue hecho a propósito para que el alumno vaya pudiendo seguir bien clarito cómo va el texto. En realidad, cuando uno les toma un examen o una evaluación formativa, como se llaman ahora, en estas circunstancias, la idea es que son preguntas más generales. La pregunta más general que debe estar muy presente para leer este capítulo tiene que ver con cuáles son las condiciones generales que explican por qué Gran Bretaña fue el primer país en donde se inició el despegue industrial, ¿sí? Y cuando uno pregunta cuáles eran las condiciones que tenía Gran Bretaña que explican su temprano despegue industrial, temprano si lo comparamos con el resto de Europa occidental, sí, bien digo, y la Europa continental, si quieren,
tiene que pensar en condiciones tanto internas como externas. Hay condiciones políticas y hay condiciones económicas. Evidentemente, esas condiciones, tanto políticas como económicas, luego tendrán consecuencias sociales, ¿sí? Hecho este planteo bien general, quiero aclarar, lo dije el otro día muy a la pasada, pero lo vamos a reiterar en varias oportunidades, este no es un curso de historia política, así que quédense tranquilos que no es que se les va a estar preguntando cuándo se murió aquel rey y después fue sucedido por otro. No. Hacemos la explicación política en algunos de estos casos industriales y en algún momento del desarrollo teórico de la materia para entender los cambios económicos, porque este es un curso de historia económica. Hecha esta aclaración, voy a empezar por una cuestión política, aunque el texto la aborda después de las primeras páginas, no es que está muy al principio. ¿Cuál es la cuestión política? También la dijimos el otro día, hoy la vamos a reiterar. La cuestión política tiene que ver con ese cambio político profundo que hubo en Gran Bretaña, por el cual se instauró una monarquía parlamentaria. ¿Existía el Parlamento en Gran Bretaña? Sí, existía desde antes. Lo que pasa es que el régimen político anterior a la instauración de una verdadera monarquía parlamentaria, cuando digo verdadera, estoy pensando en un parlamento que efectivamente comienza a gobernar de la mano del primer ministro de turno. Digo, el régimen político anterior era una monarquía absolutista, y la monarquía absolutista, con todas las definiciones que podemos buscar, tiene una característica básica, que es que el rey era considerado un elegido de Dios. Y entonces lo que decía el rey no se discutía, porque era lo mismo que si lo estuviera diciendo Dios. Entonces el rey concentraba todo el poder. Este pasaje a una monarquía absolutista, ¿sí?, viene después de lo que había sido el régimen político y económico anterior, que es el régimen feudal. En el régimen feudal nosotros no tenemos una autoridad única, tenemos diversas autoridades, ¿sí?, dispersas entre los señores feudales. ¿Había rey en la época del feudalismo en Europa? Sí, había rey. Yo siempre digo, los europeos se vuelven locos si no tienen rey, se quejan, pero siempre hay una monarquía. Pero el rey en la época feudal era un primero entre sus pares, es decir, era otro señor feudal. Van a ocurrir una serie de cambios políticos hasta llegar a una monarquía absolutista. Esto va a pasar en Gran Bretaña y también va a pasar en el resto de Europa occidental en particular y en primer lugar. Pero el siglo XVII en Gran Bretaña fue un siglo de profundas convulsiones políticas. Diversas casas dinásticas, es decir, familias que aspiraban a controlar el poder político, se van a pelear entre sí. Es un siglo de guerras civiles, es decir, guerras al interior del país, hasta que finalmente en 1688 triunfó la gloriosa revolución, o revolución gloriosa en el orden que ustedes quieran, suele ponerse con mayúscula. ¿En qué año, profe? 1688, ¿sí? Entonces, a fines del siglo XVII acaba el cambio político que nos interesa marcar. No tienen por qué recordar 1688, con decir fines del siglo XVII está muy bien. Se instaura en Gran Bretaña una monarquía parlamentaria, por la cual el Parlamento comienza efectivamente a gobernar con el primer ministro de turno. ¿Por qué nos interesa señalar este cambio político? Porque es una condición interna, evidentemente, una de las tantas que explica el temprano despegue industrial del país. Este Parlamento, compuesto por terratenientes, todavía por la aristocracia, no van a creer, muy poca burguesía, una burguesía numéricamente muy débil todavía. Pero lo cierto es que desde este Parlamento comienzan a sancionarse un conjunto de medidas, un conjunto de leyes que apuntan al desarrollo económico del país. Ese es el dato que nos interesa marcar. Y les digo algunas medidas como para que ustedes logren entender esta situación. Por ejemplo, el Parlamento decide que hay que invertir mucho dinero en sostener una armada, una flota muy poderosa.
Gran Bretaña desde antes ya dominaba los mares. En el siglo, a fines del siglo XVII, a fines del siglo XVII, Gran Bretaña logra desplazar del dominio de los mares a España. Y este es un proceso en realidad que ha comenzado antes, pero no importa, no nos vamos a meter con eso. ¿Por qué Gran Bretaña quiere dominar los mares? Porque entiende que es muy importante encontrar mercados, ¿sí? Gran Bretaña va a dominar el mercado de ultramar y se va a convertir en una potencia hegemónica, en una suerte de intermediaria. ¿Intermediaria de qué? ¿O en qué situación? Esto lo cuenta el texto, por ahí ya lo marcaron. Intermediaria dentro de un comercio triangular. ¿Quiénes participaban de ese comercio triangular? Fíjense que les estoy contando cuestiones políticas, esta medida, esta decisión del Parlamento de invertir en la flota, pero también ya hay cuestiones económicas. Entonces va de nuevo. ¿Quiénes participaban de este triángulo comercial o de este comercio triangular, que es lo mismo? Participaba Europa, que aportaba manufacturas, participaba África, que aportaba esclavos, mano de obra gratuita, y participaba América aportando materias primas. En un primer momento aportaba metales preciosos, ¿sí? América Latina, luego aportará materias primas. De ese comercio triangular o en ese comercio triangular, Gran Bretaña ya en el siglo XVII está ocupando un lugar hegemónico y es una intermediaria en ese comercio triangular. Entonces aquí tienen un ejemplo de medida política, pero estrechamente relacionado a consecuencias económicas. Desde ese Parlamento también se van a sancionar medidas para mejorar las rutas terrestres o construir nuevas. ¿Con qué interés? Con el interés de facilitar la circulación interna de mercancías. Se van a sancionar medidas que van a favorecer o crear o construir puentes, también para aprovechar los canales, por ejemplo, fluviales, ¿sí? Construir canales. Se van a abolir las barreras aduaneras internas, ¿sí? Cosa de que un producto no tuviera que pagar un impuesto particular al pasar de una región a la otra. ¿Por qué el Parlamento sancionaba estas medidas? Hablo, por ejemplo, de las rutas terrestres, las rutas fluviales, porque había que crear un mercado interno. Nosotros analizamos en este curso 3 casos de despegue industrial. El de Gran Bretaña en primer lugar, que es el clásico, analizaremos el de Estados Unidos, analizaremos el de Alemania. En cualquiera de los casos que estamos analizando o que vamos a analizar, y si nosotros siguiéramos analizando otros casos de despegue industrial, veríamos que el mercado interno, ¿sí?, es una condición previa necesaria. Con el tiempo, con el país ya industrializado, nosotros veremos que en algunos casos el mercado interno seguirá teniendo un rol importante en esa industrialización y en otros casos ocupará un lugar secundario. En el caso que hoy nos ocupa en Gran Bretaña, es importante crear un mercado interno como en cualquier despegue industrial, pero nosotros vamos a ver que ese mercado interno luego tendrá un rol secundario. El despegue, la posición fundamental más importante en el despegue industrial de Gran Bretaña lo tendrá el mercado externo. Ese será el puntapié, pero más básico y más importante, ¿sí? En cambio, en los casos de Estados Unidos y de Alemania, lo voy a repetir cuando estemos en esas clases, lo que será fundamental en sus despegues industriales será el mercado interno, ¿sí? Esta es una aclaración nada más para que empiecen a pensar en algún tipo de comparación entre los 3 casos nacionales de despegue industrial. Volvamos a Gran Bretaña entonces. Estamos diciendo que el Parlamento, este cambio político, va a ser fundamental para crear las condiciones de despegue industrial de Gran Bretaña. Luego lo político o el rol del gobierno o el rol del Estado aún más general tendrá un rol secundario, ¿sí? Es importante en un primer momento, luego ocupará un lugar secundario el Estado
en el despegue industrial inglés. Bueno, esa es una cuestión para pensar en esas condiciones internas. Luego ustedes habrán visto que el texto se remonta a la expansión del siglo XI. En el siglo XI toda Europa, no solo Gran Bretaña, experimenta una gran expansión. Son también cuestiones a pensar después en su despegue industrial general. Esa expansión del siglo XI tuvo que ver, en primer lugar, con las cruzadas, esas expediciones que organizaron, en primer lugar, el Papa, de la mano de los caballeros interesados en ir a recuperar el Santo Sepulcro de manos de los infieles, ¿sí? Esta motivación religiosa muy importante en la primera cruzada, fueron 8 en total, y cuando estos europeos cristianos se encuentran con estos impíos o estos ateos, como ellos decían, aunque los otros creían también en Alá y todo eso, o en algún otro dios, bueno, encuentran un mundo muy diferente y entienden estos europeos cristianos que está muy bien, seguirán algunos con las motivaciones religiosas, nosotros no vamos a hacer un juicio de valor, sería poco científico de nuestra parte, pero comprenden que entablar lazos comerciales con estos países, con este mundo tan desconocido que han encontrado, es muy interesante. Entonces el resto de cruzadas, las 7 cruzadas posteriores, llevaron en realidad una gran riqueza a Europa occidental, ¿sí? Como consecuencia de entablar relaciones comerciales. Ese aspecto, las cruzadas, son un aspecto de la expansión del siglo XI. Los europeos también empezaron a utilizar mejor la tierra e pudieron producir más alimentos. Como yo les decía la clase pasada, en la medida que la gente se alimenta menos, se enferma menos, por ende se produjo un crecimiento demográfico, ¿sí? Y resurgen en algunos casos y en otros surgen las ciudades. La ciudad, antiguamente llamada el burgo, era un lugar en sus orígenes en donde se establecieron los llamados burgueses. Burgueses, les repito, por el nombre de burgo, que nada tenían que ver con el noble aristócrata terrateniente, que poseía su propio ejército, que poseía su tierra y su feudo, pero tampoco era un campesino. Es un personaje que se dedica al comercio, ¿sí? Son primero los mercaderes errantes de la Edad Media, que van de un lugar a otro, pero tienen que pasar la noche en algún lugar. ¿Dónde la van a pasar? En estas ciudades, ¿sí? En estos burgos, que luego serán, en muchos casos, grandes ciudades. Acá también abro un paréntesis para que ustedes comprendan. ¿Por qué digo en algunos casos surgen ciudades y en otros casos resurgen? Porque con la caída del Imperio Romano de Occidente, allá por el 476 después de Cristo, producto de las invasiones, las ciudades quedan abandonadas, la gente huye despavorida al campo, ¿sí? Entonces, esas ciudades que habían quedado abandonadas, producto de las invasiones, allá por fines del siglo V, van a resurgir en el contexto de la expansión generalizada del siglo XI. Bien, hasta ahí esta aclaración del siglo XI. No se les va a preguntar esto, pero yo tengo que explicarlo. Lo que me interesa, y yo les había planteado en nuestro encuentro del miércoles pasado, es si la consigna 2.2, que está dividida en 2 ítems, A y B, que dice a qué proceso se englobó bajo el nombre de revolución agrícola, esto es muy importante como condición interna del despegue industrial inglés, y la parte B que dice de qué manera se influyeron esas transformaciones del ámbito rural británico en la revolución industrial. Bueno, los estudiosos denominaron revolución agrícola a un proceso revolucionario, valga la reiteración, que implicó un cambio en el uso de la tierra, un cambio fundamental que constituye una condición previa, una de las condiciones previas muy importantes para explicar el despegue industrial inglés. Esa revolución agrícola implicó la utilización del proceso de rotación de la tierra para dejar una franja de tierra en barbecho, en descanso, que
podía ser abonada por los animales y entonces convertían a la tierra en más fértil, e implicó un uso más productivo de la tierra. ¿Qué es lo que provocó esto? El aumento en el volumen de producción agrícola y un estímulo a las industrias, dice la autora, que usaban materias primas agrícolas. Ese estímulo a las industrias que utilizaban materias primas agrícolas será muy importante para explicar también una de las condiciones del despegue industrial inglés. Yo ahora lo voy a marcar con el libro, por eso les decía, por favor, que lo tuvieran a mano. Les digo la página 45, último párrafo, ¿sí? Dice, página 45, reitero, último párrafo. En el campo británico, como consecuencia de las transformaciones en las relaciones de trabajo y en la propiedad, aumentaron la producción y la productividad agrícola. Por favor, recuerden que producción no es lo mismo que productividad. Producción refiere al volumen de lo que se produce. La productividad tiene que ver con la relación entre el tiempo de producción y lo que efectivamente se logra producir. Entonces, dice, los terratenientes y campesinos propietarios produjeron lo que algunos historiadores han llamado revolución agrícola, implementando, damos vuelta a la página, nuevas técnicas de producción, como la rotación continua de cultivos en desmedro, en perjuicio del barbecho, y el uso de herramientas más eficaces. Una novedad significativa fue la difusión de la agricultura basada en la alternancia en un mismo terreno de pastos y de cultivos que requerían arado. Van alternando cultivos. Bueno, dice alguna aclaración más, y en el tercer párrafo de la página 46 tienen información importante para contestar esta consigna 2. La revolución agrícola se articuló de diversas formas con las actividades industriales previas de la revolución industrial. El aumento del volumen de la producción agrícola estimuló a las industrias que utilizaban materias primas de ese origen. ¿Cuáles eran? Molinos, cervecerías, destilerías, fábricas de velas. Los cercamientos, ahora lo vamos a explicar, incentivaron las inversiones en herramientas, cercas y caminos, así como el crecimiento de pequeñas industrias metalúrgicas de hierro. La exportación de granos desarrolló las construcciones navales, el trabajo en los puertos y la excavación de canales. Ahí tienen entonces para contestar la consigna 2.2, que refiere a la importancia de esta revolución agrícola como este proceso considerado, repito, por los estudiosos como algo revolucionario, prepara las condiciones de ese despegue industrial generalizado. Y luego, en el penúltimo párrafo de la página 46, los voy a contar y les digo, 1, 2, 3, cuarto párrafo de la página 46 o penúltimo párrafo, dice, como afirma Eric Hobsbawm, no importa el nombre, se los presento, Eric Hobsbawm fue un historiador marxista inglés que falleció, qué sé yo, hará unos 10 años, muy reconocido en el mundo académico, hiper reconocido, y que ustedes van a ver pasar, nombrado en muchos capítulos. Bueno, ¿qué es lo que dijo este hombre? Y acaba la frase importante a la hora de hacerse un resumen o responder consignas. Hacia el siglo XVIII, la agricultura estaba preparada para cumplir sus tres funciones fundamentales en una era de industrialización: aumentar la producción y la productividad para alimentar a una población no agraria en rápido y creciente aumento, proporcionar un vasto y ascendente cupo de potenciales reclutas para las ciudades y las industrias, y suministrar un mecanismo para la acumulación de capital utilizable por los sectores más modernos de la economía. Vamos a explicar esta frase, como para entender la importancia de la agricultura en este despegue industrial como una de las condiciones internas muy, muy importantes. Hemos hablado de lo que se ha llamado o de lo que se denomina revolución agrícola. Bien, ahora hay que hablar de los cercamientos. Yo el otro día les hice el relato de los cercamientos. Lo vamos a recordar. Los cercamientos son un proceso, o fueron un proceso, que implicó cercar las tierras comunales, las tierras que eran de uso común en Gran Bretaña.
Ese proceso, estudiado por muchos estudiosos, pero estudiado en particular por Marx, el otro día lo nombrábamos pensando en Marx como uno de los clásicos y la teoría del valor-trabajo, nosotros planteamos que Marx, en su capítulo 24 de la acumulación originaria del libro El Capital, encuentra que el proceso de cercado de tierras se inició a fines del siglo XVI, en un proceso temprano. ¿Por qué? Y porque los señores poderosos comenzaron a presionar para que se cercaran las tierras con el interés de poner a pastar ovejas, porque resulta que el precio de la lana había aumentado a nivel internacional. Entonces, estos señores poderosos empiezan a presionar para cercar las tierras. Este proceso de cercamientos, que reitero, se inicia a fines del siglo XVI en Gran Bretaña, se irá multiplicando y se convertirá en un proceso con un ritmo cada vez más rápido, hasta que en el siglo XVIII, no antes, en el siglo XVIII, esos cercamientos se convirtieron en leyes, ¿sí? Los enclosures, enclausures se escribe, lo tienen en el texto. Entonces, las tierras se vuelven o se convierten en propiedad privada. Eso para Marx es la acumulación originaria de capital. Es decir, Marx inventó, acuñó un concepto para describir ese proceso, la acumulación originaria, que significa que algunos pueden acceder a la posibilidad de acumular beneficios y tantos otros no. ¿Quiénes son los algunos que logran poder acumular beneficios? Los que logran hacerse de la propiedad de la tierra. Bien, ¿quiénes son esas personas? Bueno, son los que logran comprar la porción de tierra o son los que logran arrendar la porción de tierra, que es lo mismo que alquilar. Como les dije la otra vez, usamos el término arrendar para hablar de tierra, pero es alquilar una porción de tierra. Entonces, y acá va lo de los cercamientos pensando en cómo se hace para, o cómo se piensa esto de los cercamientos dentro de la revolución agrícola y para pensar por qué es una condición tan importante para el despegue industrial. Decía Hobsbawm, la agricultura, entre las tres cosas que proporciona mano de obra apta para trabajar en la industria. ¿De dónde sale esta mano de obra apta? De tantos campesinos que quedan sin la posibilidad de comprar una porción de tierra o de alquilar una porción de tierra, ¿sí? Entonces, el campesino que era propietario de un buey, de una o dos vaquitas, por ahí de alguna oveja, de algún arado, se encuentra con que no tiene la capacidad económica para comprar tierra o para arrendar tierra. Abandona esos utensilios como de labranza, y esos animales de labranza, como los describen las fuentes, y se va a la ciudad a buscarse un trabajo, porque necesita mantenerse y necesita mantener a su familia. Esos son los reclutas, ¿sí?, que serán mano de obra, de las que hablan los textos, para trabajar en las fábricas urbanas. Por eso la importancia de los cercamientos. Desde otro punto de vista, las leyes de cercamientos en el siglo XVIII van a generalizar lo que es la propiedad privada de los medios de producción. La propiedad privada de los medios de producción, jóvenes, les recuerdo, es un sello distintivo del sistema capitalista. ¿Hasta acá vamos? Sí, profe. Perfecto. Bien, entonces, sigo con esa frase de Hobsbawm en el penúltimo párrafo de la página 46. La agricultura estaba preparada, reiteramos, para cumplir sus tres funciones fundamentales. Proporcionar un vasto y creciente cupo de potenciales reclutas para ciudades e industrias. Esta es la mano de obra. Pero también, al aumentar la producción y la productividad, puede alimentar a una población no agraria en rápido crecimiento. ¿Quiénes son esa población o quiénes se integran esa población no agraria en rápido crecimiento?
la gente que se ha ido a la ciudad. La vida en la ciudad, en un rato lo vamos a comentar, es una vida muy diferente a la del campo. Ya no te haces tu propia ropa ni preparas tus propios alimentos. Necesitas comprarlos, ¿sí? Y entonces, si yo estoy integrando, me he tenido que ir a la ciudad, ¿sí? Me tengo que comprar esas cosas. ¿Quién me va a dar esos alimentos? Y esos cambios en el campo que hacen que haya más producción, ¿sí? Agraria, con un ritmo más rápido, por eso el aumento de la productividad. Entonces, fundamental para considerar cómo responde en la consigna 2.2. Bien, me voy a la consigna 2.3. La consigna 2.3 dice que analice las actividades industriales británicas previas a la Revolución Industrial y explique los cambios que provocó el vuelco del capital comercial a la producción en la llamada transición al capitalismo. Bueno, a mí lo que me interesa de esa consigna 2.3 es que ustedes puedan explicar cuáles eran esas actividades industriales previas al despegue generalizado. Y estas actividades industriales previas están estrechamente relacionadas a estos cambios en el campo, ¿sí? Y a la cuestión de los cercamientos. Yo les decía, la gran mayoría de la población campesina se queda sin la posibilidad de trabajar en la tierra. Y muchos se van a las ciudades. ¿Algunos se quedan en el campo? Sí, señor. Porque hay campesinos que son campesinos acomodados, que son propietarios de alguna porción de tierra, no hablo de grandes terratenientes, hablo de campesinos acomodados, que son propietarios, reitero, de alguna porción de tierra, o que tienen la capacidad económica para arrendar una porción de tierra. No son la mayoría, pero hay gente ahí en el campo. Estos campesinos entienden que frente a los cambios que están ocurriendo y que hay gente que necesita alimentarse y que necesita vestirse, tienen la posibilidad de instalar un taller rural a domicilio. Ese taller rural a domicilio, por un lado, taller rural, es decir, en el campo, y las primeras actividades en las fábricas urbanas, que nosotros lo traducimos o leemos las traducciones que dicen fábricas, pero eran grandes talleres, no mucho más, en las ciudades, son las actividades industriales previas que les pregunta la consigna. ¿Qué se hacía en el taller rural? Bueno, se instalaban en la casa del campesino, se instalaban algunos telares, que eran telares muy rústicos, muy precarios, no se van a creer que eran grandes maquinarias. Se trabajaba el campesino artesano o el maestro artesano, como dicen los documentos, su familia, y también trabajaban aprendices. Había mano de obra ahí trabajando, que aprendía el trabajo, que trabajaba y que cobraba un salario por trabajar en ese taller rural. Estas actividades industriales previas que describe el texto son las llamadas, y ahora se los voy a marcar en las páginas, Putting Out System, industria doméstica, manufactura. Esos son los 3 tipos de actividades industriales previas al despegue generalizado. Lo repito y se los busco. Putting Out System e industria doméstica en el campo. Manufactura en las ciudades. Me interesa marcar que había entonces, en los 3 casos, propiedad privada de los medios de producción, está el dueño de ese taller, ¿sí?, que es propietario del taller, es propietario de las maquinarias que hay ahí adentro, reitero, telares bastante rústicos, por cierto, que son las primeras máquinas industriales, y hay mano de obra asalariada, hay gente trabajando que cobra un sueldo, ¿sí? Las vamos a buscar. Estoy con el libro, y aquí Profe, estamos. yo la tengo en la página 50. Sí, cómo no. Llegué a la página 49 para marcar un antecedente, y gracias, no sé quién dijo el comentario, pero muchas gracias. En el último párrafo de la página 49 hay un antecedente de esto. Dice, desde el siglo XVII en adelante,
la competencia cada vez mayor entre los capitalistas para extraer recursos naturales y otras riquezas de las colonias, impulsó al capital comercial a romper las estructuras corporativas de la producción artesanal de las ciudades, trasladando la producción al campo y desarrollándola allí en gran escala. Muchos más productos textiles comenzaron a ser elaborados por los campesinos en sus domicilios, pero ya no serían de su propiedad, sino de los mercaderes. Hacia el siglo XVIII, entonces, la sociedad británica iba dejando atrás su pasado feudal en la mayor parte de las relaciones sociales establecidas alrededor de la agricultura, que todavía era la principal actividad económica, y atravesaba transformaciones clave, es decir, fundamentales, en los procesos de trabajo de las actividades artesanales e industriales. Antes de ir concretamente a estos tres mecanismos, o estos tres tipos de actividades industriales previas, me interesa decirles que estos maestros artesanos del campo, estos que han instalado o el Putting Out System o la industria doméstica, no abandonan su actividad rural clásica. Es decir, no abandonan la agricultura, ni abandonan el pastoreo de animales, porque no podemos decir la ganadería, todavía no era eso, pero no abandonan ni la actividad agrícola ni la actividad ganadera entendida en el sentido de pastoreo de animales. Combinan actividades. Reitero, ¿por qué combinan actividades? Porque ven la posibilidad de hacer un negocio. Y les quiero decir que les va muy bien, ¿sí? Entonces, para responder esta pregunta, que es la consigna, dijimos, número 2-3, la consigna 3, porque la guía es número 2. Página 50. 1, 2, 3, cuarto párrafo, página 50. Según las relaciones entre empresarios, mercaderes y trabajadores, la producción se organizaba de tres modos, de mayor a menor grado de difusión: el Putting Out System, la industria doméstica, la manufactura. El Putting Out System consistía en que los campesinos recibían lana bruta o hilo de un mercader empresario, elaboraban el producto, que podía ser un hilo, de un tejido, en sus domicilios con sus propios instrumentos de trabajo, entregándolo luego al comerciante a cambio de dinero. Para los campesinos era un complemento de sus trabajos agrícolas. La situación cambiará con la introducción del algodón en la campiña inglesa. La industria doméstica era practicada por campesinos propietarios o arrendatarios de tierra. Compraban o producían lana, instalaban un taller en el que trabajaban los miembros de la familia y obreros asalariados, para luego vender los tejidos en mercados urbanos. Finalmente, la manufactura consistía en la producción en talleres urbanos dotados de telares manuales, cuyos propietarios eran a menudo mercaderes que ocupaban trabajadores asalariados. Entonces, para responder la consigna número 3, ustedes utilizan esos párrafos de la página 50. Hay que poder explicar el Putting Out System, la industria doméstica, la manufactura. Pero fíjense que en las tres hay un sello distintivo. Hay varios sellos distintivos. Por un lado, hay propiedad privada de los medios de producción, reitero, porque hay un propietario del taller, sea en el campo, sea en la ciudad. Hay circulación de dinero, sea en el Putting Out System, que hay un intermediario que le compra al maestro artesano y luego vende eso en la ciudad, o sea el mismo artesano el que produce en su casa con mano de obra asalariada y va él mismo luego a vender a la ciudad. Y hay mano de obra asalariada. Son todos ellos distintivos de un sistema capitalista, ¿sí? Y como yo también les aclaraba el otro día, no se van a creer que el feudalismo termina un jueves y el viernes empieza el capitalismo. Va terminando un sistema y al mismo tiempo va comenzando otro. En algunos países, ese proceso de transición del feudalismo al capitalismo será más rápido, como en el caso de Gran Bretaña, y en otros países, en Europa, porque el feudalismo en América no hubo, y en otros países de Europa será más lento, como en el caso de Alemania, que veremos en las próximas clases. Bien, explicado esto, para responder esto de cuáles eran las actividades industriales británicas previas al despegue industrial, que hay que conocerlas, reitero, me interesa marcar lo que explica acá la autora, retomando a otros estudiosos. Bueno,
A partir de describir estos tres tipos de actividades industriales previas, dice, aquí existe otra vía de acumulación originaria. ¿Por qué la autora, Alejandra Giuliani, retomando otros estudiosos, habla de otras vías de acumulación originaria? Porque quien creó el concepto, recuerden, quien acuñó el concepto fue Marx, y Marx encontró que la acumulación originaria, es decir, esa separación entre propietarios y no propietarios de los medios de producción, esos pocos que se habían quedado con la propiedad de la tierra cercada, Marx lo había encontrado en el cercamiento de tierras comunales de la Inglaterra desde fines del siglo XVI y cuando se convierten en ley las leyes de cercamiento en el siglo XVIII. Esa es la vía de acumulación originaria para Marx. Otros estudiosos que siguieron analizando el proceso de despegue industrial encuentran en estas actividades industriales previas otro mecanismo de acumulación originaria, es decir, otra posibilidad de algunos de hacerse de la propiedad privada de los medios de producción, que puede ser una porción de tierra, que puede ser un taller rural o urbano, que puede ser la posibilidad de tener, de ser propietario de maquinarias, otra forma de hacer un negocio, otra forma u otra vía de acumulación originaria. Y lo leo, es una frase importante a la hora de hacerse un resumen. Esto está en el último párrafo de la página 50. Estamos aquí ante otra vía de acumulación originaria de capital basada en la separación de los productores artesanales de sus medios de producción. ¿Quiénes habían sido los productores artesanales? Los antiguos campesinos, ¿sí? Que por ahí hacían que hacían su propio alimento, que hacían su propia ropa. Ya no tienen con qué, ¿sí? Entonces tienen que comprarlo. El trabajo a domicilio en sus diferentes modalidades, sea en el putting out system, sea en la industria doméstica y luego será en la manufactura, preparó una mano de obra apta, destinada a constituir, junto con la proveniente de la manufactura, el primer proletariado de la industria capitalista. Quien habló de proletariado, jóvenes, también fue Marx, ¿sí? Que utilizó esa palabra para describir al obrero urbano. Esto es lo que analizó Marx, ¿sí? Pero proletariado ya, con el paso del tiempo, es cualquiera, en la terminología marxista, que trabaja a cambio de un salario, ¿sí? Ese que está trabajando a cambio de un salario se convierte en un consumidor. Por eso la autora, consumidor de ropa, de alimentos, de todo tipo de productos, ¿sí? Y para consumir esos alimentos tiene que pagar un salario. Por eso después la autora, de describir estas actividades industriales previas y de explicar que estas son otras vías de acumulación originaria, el apartado de la página 51 habla de los trabajadores como consumidores, ¿sí? Que es muy importante a la hora de entender este despegue industrial, ¿sí? Es gente, reitero, que está en las ciudades, sobre todo, que necesita comprarse básicamente ropa y alimentos, ¿sí? Y paga por eso. Bien, ese es el apartado de los trabajadores como consumidores. Y yo, de ese largo apartado, les voy a marcar, para que tengan en cuenta, el último párrafo de la página 52, hay información importante. De modo que el origen de los consumidores se encuentra en el largo proceso de paulatina desaparición del campesinado y del artesanado tradicional, que al ir siendo desposeídos de sus medios de producción, fueron estableciendo relaciones de trabajo mercantilizadas, desposeídos de sus medios de producción. Esto es lo que había señalado Marx, propietarios, no propietarios de los medios de producción. Alguien le arrebató, alguien le robó el buey a aquel antiguo campesino, le robó las 2 vacas o le robó sus utensilios, sus elementos de labranza. No, nadie se los robó, pero se encontró que no podía trabajar la tierra y entonces abandona esas cosas. Por eso se habla de una desposesión de los medios de producción. Y entonces está obligado a irse a otro lado a vender su fuerza de trabajo, en criollo.
a buscarse un trabajo para cobrar un salario. Y en el segundo párrafo, primer párrafo de la página 53, la última oración dice: la urbanización y el crecimiento demográfico ahondaron ese proceso, ahondaron el proceso de desposesión de los medios de producción, ¿sí? Y después dice, por otro lado, las necesidades de los intereses comerciales, segundo párrafo, página 53, ligados tanto al mercado externo y colonial como al interno, llevaron a la burguesía mercantil, a la que se dedica al comercio, y al propio Parlamento a dirigir inversiones hacia empresas de infraestructura. Y ahí las cuenta lo que yo les contaba al principio, ¿sí? Y la importancia de esta gloriosa revolución. Bueno, hasta acá estamos con la conformación de un mercado interno y las actividades industriales previas al despegue industrial. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Yo, profe, lo último que dijiste de invertir en empresas manufactureras, dijiste, Sí. tiene que ver con esto de impulsar la separación del medio de los medios de producción de los campesinos. Es una consecuencia, milagros, directa de esa separación entre propietarios y no propietarios de los medios de producción, porque en la medida en que hay un grupo minoritario de la población que logra hacerse de la propiedad de los medios de producción, va a poner un negocio industrial, va a poner algún negocio que le sea rentable. Y el negocio rentable, con mayúscula, a fines del siglo XVIII, en esta Inglaterra, que está pasando tantos cambios, va a ser el negocio textil, ¿sí? Que empezarán con la manufactura de la lana, que venía de antes, y luego la protagonista con mayúscula será la manufactura del algodón, que ahora en un momentito más vamos a contar. ¿De acuerdo, Milagros? Lo que Sí, profe, gracias. No, por favor. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahora? ¿Vamos bien? Bueno, yo sigo. Vamos por el mercado externo inglés, que es lo mismo que hablar del mercado colonial británico, que es el protagonista con mayúscula, ¿sí? Es lo más importante para pensar en esta revolución industrial inglesa. Y esto lo tienen a partir de la página 53 en el punto 3, en el apartado número 3. Dice, las condiciones externas del desarrollo del capitalismo inglés, expansión colonial y origen de la dualidad centro-periferia. Bueno, ahí el autor cuenta cómo Gran Bretaña va desplazando a España y a Portugal. Bueno, lo tienen que leer solitos, pero 1, 2, 3, en el cuarto párrafo de la página 54, la autora cuenta que el gobierno británico había adoptado el mercantilismo. Ustedes ya conocen el mercantilismo por el capítulo 1, esta doctrina o este conjunto de ideas unidas por una suerte de hilos conductores, como decía el autor Filadoro, que hacían a un gobierno desarrollar su economía pensando en la posibilidad de acumular metales preciosos, ¿no? Ahí residía la riqueza de una nación. Lo que nos interesa marcar de esta postura o de la adopción del mercantilismo para Gran Bretaña es su interés, reiteramos, en dominar los mares, ¿sí? Esto ya lo hemos dicho. Habla de las compañías comerciales británicas, una clásica era la Compañía de Indias Orientales, que tenía una suerte de monopolio en las relaciones comerciales, en la importación de hilos de la India, ¿sí? Recuerden que Gran Bretaña era la metrópoli y la India era la colonia. Y después, esto de la hegemonía en los mares, ¿sí? La posición hegemónica de intermediaria en ese comercio triangular. Bien, lo del comercio triangular lo tienen en el último párrafo de la página 55, ¿sí? Durante el siglo XVIII, Inglaterra logró la hegemonía en el mercado internacional. Si bien otras potencias europeas consolidaron imperios coloniales, su explotación pasó cada vez más a manos del capital comercial inglés, que importaba productos de colonias ajenas y los reexportaba.
Gran Bretaña controlaba un comercio triangular, y ahí dice qué proporcionaba cada uno, yo ya lo he explicado. Bien, me interesa también que tengan en cuenta en la página 56 el tercer párrafo. Ahí la autora dice, podemos afirmar que la conformación y consolidación del mundo colonial, en el que Gran Bretaña fue asumiendo una posición cada vez más dominante, fue clave en el desarrollo y afianzamiento del capitalismo inglés y mundial, porque la acumulación de capital requiere tanto del valor generado por el trabajo asalariado como de la apropiación de cada vez más recursos naturales. Es en este punto que el sistema británico de colonias y dominios, denominado mercado externo británico, fue el escenario adecuado para las posteriores necesidades de exportaciones e importaciones de la industria. Por otro lado, consolidó a una clase mercantil poderosa, que si bien no protagonizó los inicios de la Revolución Industrial, con inversiones en la producción fabril, actuó disolviendo las relaciones sociales precapitalistas y a la vez brindando un sólido marco crediticio y financiero. Esto, por favor, se lo marcan, entonces... Perdón, profe, consulta, ¿sí? me perdí. ¿En qué página es esto? ¿Cómo no? Tercer párrafo en la página 56. Gracias, estaba re perdida. No, por favor, Antonella, otra vez interrumpan antes, ¿eh? No hay Ah, problema. Tercer párrafo, entonces, página 56. Se marcan ese párrafo para después tratar de explicarlo con sus palabras, para tratar de pensarlo. Perfecto, Pero gracias. vuelvo, por favor, pero vuelvo a esto. Fundamental, entonces, el lugar que empieza a ocupar Gran Bretaña, un lugar hegemónico en el comercio internacional. Gran Bretaña va a ser la nación que tenga más colonias. El imperio colonial británico fue extensísimo. Después le van a seguir Francia, Alemania y otros países dentro de Europa, pero Gran Bretaña será la mayor propietaria de colonias, ¿sí? Colonias o dominios. Colonias en el sentido tradicional, teniendo países que dominaba y a los que les ponía sus propios funcionarios. Dominios para la relación que estableció Gran Bretaña con algunos países por los cuales esos países mantenían su independencia política, lo decimos ahí con mucha benevolencia si quieren, pero que tenían una relación de dominio económico respecto de Gran Bretaña, ¿sí? Por eso habla de colonias y habla de dominios, para establecer esa diferencia. Cuando lleguemos al tema de imperialismo lo vamos a aclarar, pero digo, lo quería explicar porque lo dice ahí. Y lo de la dualidad centro-periferia está directamente relacionada a ese comercio triangular. Quienes hablaron de centro-periferia fueron los teóricos de la escuela económica llamada estructuralismo latinoamericano, ¿sí? Estructuralismo latinoamericano, escuela económica de las décadas de 1940 y 50, cuyos postulados luego fueron retomados por los teóricos de la dependencia. Hay dos argentinos que les quiero nombrar, Osvaldo Zunkel y Pedro Paz. Ellos describieron o utilizaron los conceptos de centro y de periferia para describir a este mundo capitalista, por cierto, ya cada vez más estrechamente relacionado en base a relaciones comerciales también cada vez más estrechas. Los países centro o países centrales fueron los que tempranamente pasaron una revolución industrial y que se dedicaron muy pronto a hacer materias primas y a hacer manufacturas, discúlpenme, y a hacer inversiones de capital en otros países. Y los países de la periferia o periféricos, ¿sí?, fueron los que tempranamente se dedicaron a la elaboración de sus materias primas, a aquello que tenía que ver con lo que tenían de riqueza en sus recursos naturales. Recuerden que esto es lo que había sido sugerido de forma teórica por David Ricardo, allá por principios del siglo XIX. Esta sugerencia de la teoría de las ventajas comparativas de David Ricardo luego se dio en un hecho de la realidad a mediados del siglo XIX.
el Sistema de División Internacional del Trabajo, el sistema DIT, División Internacional del Trabajo. Países centro, especializados en las manufacturas y en las inversiones de capital, y países periferia o periféricos, especializados en la elaboración de materias primas. ¿Sí? Esto es la posición hegemónica, como dice el punto 3, en la dualidad centro-periferia. ¿Estamos con esto, chicos? Sí, profe. Perfecto. Seguimos. Vamos a la consigna 7, que dice: caracterice la primera etapa de la Revolución Industrial Británica. Tenga en cuenta los cambios en el proceso de trabajo, las relaciones de trabajo, empresarios, trabajadores, división del trabajo en el proceso productivo, tecnología, sistema de fábrica, productos. Y eso nos lleva, para contestar la consigna 7, ustedes tienen que concentrarse en el punto 4, en el apartado 4 del texto, que está en la página 57. Bueno, retomando nuevamente a Eric Hobsbawm en su libro Industria e Imperio, en su capítulo 3, que no me lo sé de memoria, pero como uno da este ejemplo ya lo recuerda, dice Hobsbawm, empieza así con una frase matadora: hablar de revolución industrial es hablar de algodón. Dicha esta frase, el hombre empieza a explicar. Bueno, entonces para describir esta revolución industrial, que suele aparecer en mayúscula en los libros de texto para describir este proceso inglés, hay que pensar en la manufactura del algodón. Vamos de nuevo. ¿Cuál fue la industria protagonista del despegue industrial inglés? La industria textil. Dentro de la industria textil, la gran protagonista fue la manufactura del algodón. ¿Por qué la manufactura del algodón fue la gran protagonista? Por diversos motivos. En primer lugar, el gusto de la gente, la demanda de la gente. ¿Qué dicen los documentos? Que el consumidor prefería, la demanda prefería consumir, comprar productos de algodón, ¿sí? Porque les resultaban más cómodos, porque les resultaban mejor. Entonces, para responder a la demanda, los que hacían productos textiles se van a dedicar sobre todo al algodón. No es que se dejan de hacer tejidos de lana, pero sobre todo se hacen artículos de algodón. Otra explicación de por qué el algodón, por qué la manufactura del algodón es la protagonista con mayúscula. Porque el algodón, lo dije el otro día medio a las apuradas, resistía más, se rompía menos cuando era procesado en estos telares, que eran bastante rústicos. Los documentos dicen, el algodón resistía mejor a los embates, el embate es un golpe, a los embates de las primeras máquinas industriales, ¿sí? Y la otra explicación, tenemos tres, la otra explicación de por qué el algodón es el gran protagonista de este primer despegue industrial o de este despegue industrial de Gran Bretaña, es porque era más fácil aumentar una superficie cultivada de algodón que aumentar el número de ovejas, ¿sí? Es algo básico que entienden los primeros productores. Entonces, como consecuencia de estas tres explicaciones, se entiende por qué la manufactura del algodón dentro de la industria textil será la gran protagonista. Ahora bien, la autora ya directamente pone en un apartado, en la página 58.41, la primera fase de la revolución industrial, el algodón. Y ahí va contando una serie de sucesos, ¿sí? Va a contar las cuestiones concretamente económicas que les acabo de describir, pero también va a hablar del Parlamento y de las leyes que había en el Parlamento y que se van a ir sancionando. En Gran Bretaña, hasta la segunda mitad del siglo XVIII, existía la prohibición de elaborar algodón en la propia Inglaterra. Uno se pregunta, ¿por qué existía esta prohibición? Y bueno, porque existía una compañía comercial, que era la Compañía de las Indias Orientales, que tenía el monopolio, atención con esto, de importar el algodón de la India.
el tejido llamado calicó. Se escribe así y lo tienen en la página 59 del texto. Como la Compañía de Indias Orientales era tan poderosa y algunos de los propietarios de esta Compañía de Indias Orientales tenían estrechos lazos con los aristócratas terratenientes que dominaban en el Parlamento, atención con esto, se mantenía este monopolio comercial para esta compañía comercial también, valga la redundancia. Es decir, era un negocio redondo. Estaba, reitero, prohibido producir algodón en Gran Bretaña porque la Compañía de Indias Orientales monopolizaba la importación de calicós, que eran los tejidos de algodón directamente traídos de la India. La India, recuerden, era colonia británica. Empezó a haber presiones en el Parlamento, ¿sí? Entonces, 1, 2, segundo párrafo en la página 59, 1, 2, 3, 4, 5, sexto renglón, segundo párrafo, página 59. Por un lado, dice la autora, en 1774 el Parlamento abolió la prohibición de elaborar en Inglaterra telas totalmente hechas de algodón, ¿sí? Lo novedoso fue que con esa medida el Estado comenzaba a responder a los intereses de los primeros inventores empresarios en detrimento, en perjuicio de los de la tradicional Compañía de Indias Orientales, importadora de telas de algodón hindúes, los calicós, empresa monopólica del comercio comercial con India y símbolo del poderío del capital mercantil. Es decir, el Parlamento cede a las presiones de otro grupo social, que ya no son los tradicionales comerciantes, el tradicional sector mercantil, si lo tenemos que decir de manera más formal. De modo que el camino quedaba despejado para la producción interna de un tipo de telas muy del gusto del consumidor local, y ahí la autora lo cuenta. En algún momento de este apartado de la primera fase de la Revolución Industrial, la autora describe las primeras máquinas que se utilizaron, que por supuesto ahora yo, como corresponde, en medio de la clase no lo encuentro, pero se las voy a señalar y ustedes por ahí después lo buscan. Las primeras máquinas industriales fueron muy sencillas y promovieron el desarrollo de una actividad industrial que significó un gran negocio. Spinning jenny, mule y la water frame, ¿sí? Profe, perdón que le interrumpa, están en la página 58, lo tengo marcado, lo había leído en el apunte. Ay, tenés razón, y acá estoy, te agradezco mucho. Están los tres últimos renglones de la página 58. Como resume Hobsbawm, 3 invenciones conocidas equilibraron la balanza. Yo ya les iba a decir cómo se escribía cada una. Spinning jenny, de la década de 1760, era un telar muy precario, muy rústico, muy sencillo, pero que entra a producir tejidos a lo loco. Y este inventor le pone el nombre de su esposa, yo lo mato a mi marido, a Spinning Jenny, Jenny por la esposa de este primer inventor, que permitía, y ahí lo explica, a un hilador a manos hilar a la vez varias mechas, es decir, reemplaza el trabajo de alguna persona, se queda con uno solo. Después dice la water frame de 1768, que utilizó la idea original de la spinning con una combinación de rodillos y de usos, y la fusión de las dos anteriores, la mule, de 1780, a la que se aplicó enseguida el vapor. No van a tener que explicar ustedes si él permitía a un hilador que dice combinar rodillos, usos, para nada. Conozcan los nombres en el sentido de decir, son 3 inventos, ¿sí?, que provocan un cambio enorme, porque quienes logran tener estas máquinas o en sus talleres rurales o en la fábrica que han logrado poner en la ciudad, van a hacer grandes negocios.
La primera generación de empresarios industriales ingleses son los que utilizan estas maquinarias. Y cuando la autora explica esto, luego sigue dando un ejemplo en particular de un hombre, ¿sí? Un hombre, Robert Peel, que termina como Sir Robert Peel, es decir, miembro del Parlamento, y que era un hombre que venía de una familia mediana, ¿sí? No eran ni pobres ni grandes ricos del campo, y que instala, ¿sí? Hace un negocio industrial en estas primeras décadas. Y cuando él muere, le lega una gran fortuna, ¿sí? Una fortuna considerable para aquellas épocas, a sus herederos, ¿sí? Este ejemplo del tal Robert Peel nos ayuda a imaginar que esta primera generación de industriales ingleses logra hacer un gran negocio. Y esto nos lleva a otra característica de la revolución industrial, esta de Inglaterra, ¿sí? Por un lado hemos dicho, era una industrialización o fue una industrialización cuyo protagonista fue la industria textil. Dentro de la industria textil, la manufactura del algodón. Es decir, la característica de este primer despegue industrial es que despegan las industrias livianas, las industrias productoras de bienes de consumo. Estas son las industrias protagonistas de este primer despegue industrial. Por otro, la tecnología era sencilla. Esta es otra característica del primer despegue industrial. Tecnología sencilla. ¿Con esto qué quiero decir? No tenías que ser un gran rico para instalar un negocio industrial. Con tener algunos ahorros era suficiente y después te volvías muy rico. Por eso la autora da el ejemplo de Robert Peel. Como era tecnología sencilla y se requería poca inversión inicial, el papel de los bancos en este primer despegue industrial va a ser secundario. En general, nadie solicita un crédito a un banco. Y si ustedes me dicen, bueno, profe, pero por ahí en el siglo XVII o en el XVIII no había bancos en Inglaterra. Sí, el Banco de Inglaterra es de fines del siglo XVII, ¿sí? Pero va a tener un papel secundario. Bueno, eso en cuanto a características de la primera revolución industrial. Las relaciones de trabajo, bueno, habrá empresarios, como ya hemos descrito, va a haber trabajadores que cobran un salario y que van a tener divididas las tareas al interior, sea del taller rural o sea de la fábrica urbana. No hace el trabajador todos los trabajos, irá haciendo una parte del trabajo. Y con el tiempo, esta separación, este enfoque en un solo tipo de trabajo en particular irá profundizándose. Tecnología sencilla, lo hemos dicho. Bien, doy vuelta a la página en mi guía y me voy a la consigna 8. La consigna 8 está dividida en 3 ítems. Dice, ¿qué cambios sociales produjo el desarrollo del capitalismo durante la primera etapa de la revolución industrial? ¿Cuáles fueron las respuestas de los obreros en Inglaterra frente a los avances de la industrialización? Y mencione los hitos del movimiento obrero británico en sus orígenes. Esta consigna, que está hecha en varios ítems siguiendo la lectura, se resume con una sola consigna. O describa, analice las consecuencias sociales del despegue industrial inglés, o se puede preguntar lo mismo de otra manera, explique, analice, identifique, la palabra que más les guste, las respuestas del obrero inglés frente a los avances de la industrialización. ¿Qué es lo que se está preguntando? Si el obrero inglés se quedó así, retranqui, viendo cómo se sucedían los cambios industriales, o si de alguna manera reaccionó. Entonces, primero vamos a describir cómo eran las condiciones de trabajo en las primeras fábricas industriales. Y luego vamos a describir de qué manera reaccionó el obrero inglés. Las condiciones de trabajo en las primeras fábricas industriales, en las primeras décadas de industrialización, que son las primeras décadas del siglo XIX, fueron o eran terribles, ¿sí? Esta persona que se ha tenido que ir a vivir a la ciudad después de una vida de mucho trabajo en el campo, se encuentra trabajando en la ciudad, en el taller urbano, en un espacio cerrado,
con luz artificial, con un reloj que le va marcando el paso de las horas, con una organización del trabajo por la cual está siendo controlado por el capataz, sin dudas, y por un trabajo que requiere mucha concentración y poco tiempo para el esparcimiento. Entonces, los obreros o estos primeros trabajadores fabriles tenían un tiempo pautado para comer, para el almuerzo, y tenían un tiempo pautado para ir a tomar agua. No estoy exagerando, lo dicen los documentos. Entonces, hay muchas quejas en los documentos que describen que el obrero terminaba su jornada laboral y cuando iba a cobrar su jornal semanal o quincenal, porque así era el pago, había acumulado tantas multas que en algunos casos no cobraba nada. Y uno dice, ¿multas por qué? Por haberse extendido en el horario de almuerzo y por haberse extendido en el horario de ir a tomar agua. ¿Sí? Era un trabajo extenuante, muchísimas horas ahí adentro, y les repito, con la posibilidad de acumular multas. En los talleres textiles urbanos se prefería contratar mano de obra femenina e infantil, se prefería contratar mujeres y niños. ¿Por qué? Lo dicen también los documentos, porque era mano de obra más dócil y porque tenían o porque tienen los dedos más finitos y entonces hilaban más rápido esos tejidos. Bien, si así eran las condiciones dentro de la fábrica urbana, peores eran las condiciones de vida. ¿Por qué? Y porque las primeras ciudades industriales en Gran Bretaña, que eran Londres, Manchester, Birmingham, Liverpool, eran ciudades que no tenían la infraestructura para recibir, para albergar tanta cantidad de población como se produjo como consecuencia de los cercamientos, las grandes migraciones desde el campo hacia la ciudad. No había agua corriente, no había alumbrado, no había cloacas, entonces lo más leve que solías agarrarte era alguna enfermedad intestinal, ¿sí? Y alguna intoxicación. Así que condiciones de trabajo y de vida muy difíciles en la ciudad. ¿Qué ocurría en las minas de carbón? Que será el otro lugar tan fundamental para estas primeras décadas de industrialización. El trabajo era aún peor. Trabajaban horas y horas en ambientes húmedos. Entonces, ¿qué era lo común? Y agarrarse tuberculosis, que te mandaba al más allá, quiero decirles. Hay dibujitos en algunos documentos que muestran, por ejemplo, a la mujer embarazada, ¿sí? Su vientre grande, que tenía una cadena con la cual estaba atado el carrito con los trozos de carbón y así iba empujando, ¿sí? Entonces, el trabajo en las minas de carbón era aún más difícil, más cruel que el trabajo en las fábricas urbanas, sumado, reitero, a estas condiciones de vida, que vivían hacinados, con falta de higiene y que solían contagiarse muchas enfermedades producto de estas malas condiciones de vida y de trabajo también. El obrero inglés, reitero, se quedó inmóvil frente a los cambios que acarreaba la industrialización, no. La primera reacción de los trabajadores ingleses frente a los avances de la industrialización fue un movimiento no organizado, un movimiento de carácter espontáneo, que se conoce con el nombre de ludismo. Se escribe como suena, L-U-D-I-S-M-O, lo tienen en el texto, el ludismo. El ludismo viene del nombre de Ned Ludd, Ludd con 2 D finales. El tal Ned Ludd encabezó el movimiento de los destructores de máquinas, es decir, estos trabajadores veían que había una maquinaria, un telar, que les sacaba trabajo, que los iba reemplazando. Entonces, ¿qué es lo que hicieron de manera espontánea? Intentaron infringirle un daño al dueño de esa máquina, que tanto daño les causaba a ellos. El movimiento de los destructores de máquinas, según el lugar del que hablemos en Gran Bretaña, fue más o menos violento, ¿sí? Y lo ubicamos temporalmente
a fines del siglo XVIII y principios del XIX. En paralelo al movimiento de los destructores de máquinas, empezaron las primeras formas de agremiación. Los obreros van a empezar a organizarse de acuerdo con similitud de actividades, ¿sí? ¿Cómo el obrero irá organizándose? En la medida en que adquiera conciencia de clase, conciencia de pertenecer a un grupo social en particular dentro de la sociedad toda. Acá les quiero incluir, y perdonen el paréntesis, no es para estudiar, pero me parece importante que ustedes sepan de dónde vienen las cosas porque así se van a acordar mejor, al estudio de un historiador inglés, Edward Palmer Thompson, que analizó el proceso del origen de la formación de conciencia de clase de estos trabajadores ingleses. Edward Palmer Thompson describió estas largas jornadas laborales y planteó después que cuando tenía un momento de esparcimiento el obrero inglés, el día domingo, ¿sí? Después del servicio dominical. Piensen que nosotros estamos hablando de la iglesia anglicana, va la familia, hay un primer ministro. Bueno, después de ese servicio dominical, como la misa de los católicos, después de ese servicio dominical, el hombre se iba al pub, a la taberna, para un rato de esparcimiento, ¿sí? Para un rato de entretenimiento. Y allí se encontraba con otros trabajadores, con los que empezaba a intercambiar información y a contarse, a mí me va así, yo trabajo así, vivo así. En la medida en que esos trabajadores van encontrando que tienen identidad de experiencias, que les pasa lo mismo, van a empezar a adquirir conciencia de clase. Y en la medida, dijo Thompson, que vaya el obrero inglés adquiriendo mayor conciencia de pertenecer a un grupo social en particular, va a tener mayor fuerza para luchar por sus derechos. Los primeros gremios, los primeros sindicatos en Gran Bretaña son de las primeras décadas del siglo XIX. Estas décadas, reitero, tan difíciles para la primera generación de trabajadores industriales, que son tan beneficiosas, hemos dicho, para la primera generación de empresarios, no así para los trabajadores. Y finalmente, la otra respuesta del obrero inglés frente a los avances de la industrialización que les cuenta el texto es el movimiento cartista. El movimiento cartista se ubica temporalmente de 1838 a 1848-50, no más, 1838 a 1848-50. ¿De dónde viene la denominación cartismo? De la Carta del Pueblo. La van a ver escrita con mayúscula porque es el nombre de un documento. La Carta del Pueblo fue el primer documento escrito presentado al Parlamento inglés por parte de los obreros. En ese primer documento escrito, los obreros lograron dejar muy bien especificadas sus reivindicaciones, sus pedidos de derechos. La jornada laboral de 8 horas, las condiciones, la cuestión de las horas extras, las condiciones de trabajo. El movimiento cartista tuvo una gran conciencia de clase, ¿sí? Duró poco tiempo, 10, 12 años, es un juego de niños en la historia, y sin embargo fue muy fuerte dentro de Gran Bretaña y le dio ejemplo a otras organizaciones obreras dentro de Europa, porque tuvo, reitero, una gran conciencia de clase. Así como consiguió algunas de sus peticiones, el cartismo, luego llegamos a mediados del siglo XIX, a 1848-50, y el cartismo va a decaer. Y entonces acá voy a retomar una pregunta que se hace Eric Hobsbawm, que dice, a mediados del siglo XIX, el obrero inglés deja de ser revolucionario. Y entonces uno dice, caramba, ¿qué le habrá pasado? Mirando la historia, sabemos que no, porque de la segunda mitad del siglo XIX vendrán ya para la década de 1870 la primera organización internacional que va a nuclear a los obreros del mundo,
Va a haber otras organizaciones, pero disminuye el conflicto social en Gran Bretaña a mediados del siglo XIX. Deja de ser revolucionario el obrero inglés, ya se los aclaro ahora, no deja de ser revolucionario. Disminuyen los conflictos, pero porque hemos llegado a mediados del siglo XIX y las condiciones económicas y sociales han mejorado. ¿Son geniales para los obreros a mediados del siglo XIX esas condiciones socioeconómicas? No, pero han mejorado. ¿Por qué han mejorado? Por dos motivos. Una, las ciudades inglesas a mediados del siglo XIX ya tienen la infraestructura adecuada para albergar a tanta cantidad de población. Y si no la tienen, la van a ir teniendo. Mejoran las condiciones de vida. Y ha aparecido, a partir de la década de 1830, un nuevo transporte que generará y abrirá las puertas de lo que se conoce como Segunda Revolución Industrial, ¿sí? Que será la segunda industrialización para Gran Bretaña, será la única para el resto de países del mundo. Ese nuevo transporte es el ferrocarril, ¿sí? Entonces, el ferrocarril genera trabajo, porque construir ferrocarril dinamiza y crea muchas nuevas actividades y muchas nuevas industrias, por un lado, y da trabajo. Entonces, hay más trabajo a mediados del siglo XIX y las condiciones edilicias y de infraestructura en general han mejorado. El obrero inglés no dejará de luchar por sus derechos, pero hay una disminución, se verifica una disminución en la conflictividad. ¿Se entiende esto? Sí. Sí, profe. Muy bien. ¿Quieren preguntar algo? Yo no, profe. Bueno, De mi parte no, profe. bueno. Entonces yo sigo y si alguien quiere poner algo en el chat, veo algo y yo hasta ahora ni miré el chat. A ver. Ah, bueno, no. Son cosas del link, en fin. Bueno, muy bien. Entonces, dejo planteada una cuestión y ya vamos cerrando la clase de hoy. Hablábamos del ferrocarril y decíamos, el ferrocarril abre las puertas de la segunda revolución industrial. Reiteramos, segunda porque ha existido una primera en Gran Bretaña, pero, les recuerdo, es la única industrialización para el resto de países que no sean Gran Bretaña. La primera locomotora la creó un tal Stephenson, un inglés, yo creo que se los dije el otro día, la pasada, en 1825. Y los estudiosos dicen o hablan de la era del ferrocarril a partir de la década de 1830. Bien, ¿qué tenemos que decir acá? Llegamos a la década de 1820. ¿Y qué le ocurre a la primera generación de industriales ingleses? Sufren su primera crisis de rentabilidad, ¿sí? Sufren su primera crisis económica. Pero por favor no confundir, estamos hablando de la primera generación de industriales ingleses. Se encuentran en la década de 1820, reitero, con una primera crisis económica, ¿sí? Que fue una crisis de rentabilidad, no es de escasez, sino de rentabilidad. ¿Qué significa esto? Que no tenían a la vista negocios rentables. Y ustedes acá me podrían decir, pero profe, venís diciendo que invertir en un negocio industrial en las primeras décadas del siglo XIX era muy rentable. ¿Cómo no? Se ganaba mucho, pero resulta que, como yo también les dije, una característica de este primer despegue industrial es que la inversión inicial es poca, es escasa, y que la tecnología era sencilla. Entonces, ¿qué le pasa a esta primera generación de industriales? Ha acumulado mucho capital y no tienen que gastarlo. Yo siempre le digo a mis alumnos que se mueren de risa, es algo que a mí jamás me va a pasar. Tenían dinero y no sabían en qué gastarlo. Dios mío, Dios le da pan al que no tiene dientes. Bueno, no sabían en qué gastar. Entonces pasan una primera crisis de rentabilidad. Les faltan negocios, porque el negocio textil ya no hay más para invertir y le sigue dando rédito.
Ahí, en ese contexto, va a aparecer el ferrocarril. Y entonces, ¿qué es lo que dicen los estudiosos? El ferrocarril resolvió la primera crisis de rentabilidad que sufrieron esta primera generación de empresarios ingleses. Aparecía un nuevo transporte, un transporte que era más ágil, más barato y con mayor capacidad de carga, sea de productos, sea de personas. El ferrocarril inaugura un boom, ¿sí? Una explosión de negocios económicos. Y esta primera generación de industriales ingleses, algunos de ellos, no todos, van a invertir en ferrocarril. La inversión en ferrocarril es cara, no invierte cualquiera en ferrocarril. Y si no tiene sus dineros ahorrados, solicita un crédito en un banco. ¿Sí? Construir ferrocarriles y ponerlos en funcionamiento crea y/o dinamiza nuevas actividades económicas, porque hay que construir los rieles, hay que construir las locomotoras, los vagones, las estaciones y todo lo que lleva cada uno de estos ferrocarriles que se pongan en funcionamiento. El ferrocarril, se dice, abre las puertas de la segunda revolución industrial porque va a dinamizar a las industrias pesadas. Las industrias pesadas, jóvenes, son las industrias productoras de bienes de capital, ¿sí? Las industrias que hacen maquinarias que nos sirven para hacer otros productos, ¿sí? La industria siderúrgica, ya te dejo, Luli, la industria siderúrgica es la de la producción de acero, toda la rama metalmecánica, la industria eléctrica, la industria farmacéutica, son todas las llamadas industrias pesadas, ¿sí? A diferencia de las industrias livianas productoras de bienes de consumo. Reitero, con esto termino. Para hacer ferrocarriles, entonces, es necesario dinamizar o crear industrias pesadas, que son las protagonistas de la segunda revolución industrial. Ahora bien, el proceso de segunda revolución industrial se ubica temporalmente, sus inicios, a partir de la década de 1840, no antes. Entonces, por favor, y ya escuchamos a la compañera, entonces, por favor, no decir ferrocarril sinónimo de segunda revolución industrial, no. El planteo que se hace es, el ferrocarril abre las puertas de la segunda revolución industrial. Bueno, a ver, Luli. No, perdón por interrumpirla. Te quería preguntar si había dicho en qué página estaba esto. ¿Cómo no? No lo dije hasta ahora. Estoy como loca. Esperen, a ver. Acá teníamos todo lo de la industria textil. Vamos a la segunda fase de la revolución industrial, el ferrocarril, dice el apartado 4.2 en la página 67, que son las últimas páginas del texto, por suerte. ¿Sí? Bueno, ahí les cuenta todo lo que es lo de la era del ferrocarril, cuáles fueron las causas de su desarrollo. En el último párrafo, el segundo párrafo, la difusión del ferrocarril, ahí en la página 67, explica, luego dice cuáles fueron las causas de su desarrollo y les cuenta esta primera crisis de rentabilidad. Tercer párrafo en la página 68 dice, esta segunda fase de la revolución industrial fortaleció aún más la posición de Gran Bretaña en el mercado mundial. El ferrocarril estimuló la exportación de bienes de capital, pues los países del continente europeo, a partir de la década de 1840, acudieron a la siderurgia británica, la producción de acero, para la construcción de sus propios rieles y trenes. La expansión ferroviaria pronto continuó en Estados Unidos, Canadá, América Latina, India y Australia, muchos de ellos dominios de los ingleses. Por otro lado, los altos beneficios que obtenían las compañías ferroviarias británicas derivaron en la ampliación del mercado de capitales en forma de créditos al extranjero. Es decir, era una posibilidad de hacer negocios de manera infernal. Y fíjense que en el último párrafo de la página 68 también tienen información muy importante. En conclusión, la diseminación del ferrocarril por el mundo fue producto de las presiones del capital por valorizarse, esta gente que necesita hacer nuevos negocios, y redundó
en un espacio de inversión y de rentabilidad de enorme magnitud. A la vez, proporcionó a los capitalistas industriales y financieros europeos excepcionales formas de valorización en el Nuevo Mundo, porque a través de las locomotoras se exportó capitalismo. Ahí cuenta lo sucedido en América Latina y le señalo otra parte importante, página 69, segundo párrafo. Y si la ocupación militar había sido instrumento político y el ferrocarril instrumento técnico de los británicos para adueñarse de nuevos mercados, el triunfo del libre cambio fue su instrumento ideológico. ¿Qué significa esto? Los ingleses exportan su revolución industrial al mundo de la mano del ferrocarril y de la mano del liberalismo económico. Y dentro de la doctrina del liberalismo económico, en concreto el libre cambio. Gran Bretaña va a defender a como de lugar el sostenimiento del libre cambio, es decir, la inexistencia de barreras aduaneras a nivel internacional por el mundo. Con el libre cambio, Gran Bretaña va a lograr mantenerse con una posición hegemónica en el sistema de división internacional del trabajo. Dicho esto, en ese segundo párrafo de la página 69, la autora les describe un problema que hubo en el Parlamento, una discusión. Esa discusión se desarrolló entre representantes de la tradicional aristocracia terrateniente y que eran la mayoría, hasta la década de 1830, en el Parlamento inglés, no, hasta la década del 40, no, hasta 1832, perdón, en concreto, y los representantes dentro del Parlamento de la burguesía industrial, que hasta 1832 van a ser muy poquitos y a partir del 32, producto de una reforma que hay ahí, electoral, entran más representantes de la burguesía industrial. La aristocracia terrateniente, yo se los cuento para que entiendan la lectura. Ya les anticipo que no les voy a preguntar de esto. En un curso presencial sobre esto se pregunta, que es el debate sobre las leyes de granos. Yo no lo voy a preguntar en estas circunstancias, pero se los quiero explicar porque lo van a leer y por ahí se preguntan de qué trata esto. La aristocracia terrateniente, que reitero, hasta la década de 1830 va a ser la mayoría en el Parlamento inglés, defendían el libre cambio en todos los rubros y en todas las mercancías, excepto en el grano, excepto en los productos cerealeros. Ahí eran proteccionistas. Uno dice, qué raro, con tanto libre cambio en Gran Bretaña, ¿por qué la aristocracia inglesa mayoritaria en el Parlamento defendía las leyes proteccionistas de granos? Porque con eso defendían su propia producción. Es decir, ponían y mantenían aranceles altos al grano importado para defender lo que ellos producían. La burguesía industrial, por otro lado, presionaba para que se derogaran las leyes de grano, para que se anularan, porque decían, ay, nosotros vamos a hacer la grandeza de Gran Bretaña si Gran Bretaña es librecambista en todos sus productos, en todos sus rubros. Detrás de este interés de la burguesía industrial por derogar las leyes de granos, existía la preocupación de los empresarios industriales por el aumento en el precio de alimentos, porque si había productos importados que salían muy caros, productos como el grano, esto se traducía en el aumento de la canasta básica, en el aumento de los productos que naturalmente la gente compra. Y entonces a los industriales ingleses les preocupaba tener que aumentar salarios. Dios nos perdone, ¿no es cierto? Dios no lo permita. Bueno, finalmente por una correlación de fuerzas, en 1832 se produjo una modificación electoral en Gran Bretaña y comenzaron a entrar más representantes de la burguesía industrial. ¿En qué derivó entonces estos debates parlamentarios? En que a inicios de la década de 1840 finalmente se derogaron las leyes de granos, quedaron sin efectos y Gran Bretaña sostuvo un libre cambio total. Bueno, me callo, hemos llegado al final de la clase, escucho preguntas. Profe, yo tengo una pregunta que
no me quedó muy claro. Cuando hablaste de que tuvieron una crisis económica por rentabilidad, Sí. ¿qué era? ¿Porque al no gastar no impulsaban el comercio? No tenían en qué gastar, habían acumulado mucha riqueza y no la podían invertir. Porque recuerden que la característica de la revolución industrial, esta primera que hemos analizado, es que tenía tecnología sencilla y poca inversión de capital inicial, ¿sí? Entonces no sabían en qué gastar y por eso se habla de una crisis de rentabilidad. Bajan los precios de los productos y naturalmente los empresarios encuentran que ganan menos y no saben qué hacer con esos dineros ahorrados. Esa primera crisis de rentabilidad que pasan la primera generación de empresarios ingleses, no otros, va a ser resuelta por el ferrocarril, que es una inversión cara, que genera mucho dinero, pero que es una inversión cara. ¿Sí? Sí, gracias, profe. Por favor. Bueno, si ahora no se les ocurren preguntas, por favor, las ponen en el foro. Ya vieron cómo nos manejamos con el foro. El día sábado estuve sola, sentada delante de la compu desde las 9 a las 11 de la mañana esperando que preguntaran algo. Bueno, no importa, por ahí no tenían ninguna duda. Si se les ocurre algo o necesitan alguna consulta, la publican por el foro que yo voy respondiendo. Lo próximo que vamos a leer y que vamos a trabajar el miércoles que viene a las 9:15 es el texto de Estados Unidos, ¿sí? El texto de Estados Unidos se corresponde con la guía número 3 de lectura, La industrialización en Estados Unidos, de Jorge Wozniak. Les marco las preguntas que me interesan. Por un lado, la consigna 1, que tiene que ver con diferenciar las colonias inglesas del norte y del sur, pero sobre todo entender a qué se dedicaba cada una. La consigna número 3, que dice puntualice los conflictos que condujeron al proceso independentista de Estados Unidos, no porque apuntemos a cuestiones políticas, pero sí a tener en cuenta de qué estamos hablando, por qué, cuáles son los puntos de conflicto entre las colonias de Estados Unidos y la metrópoli inglesa. La pregunta 5, ¿qué influencia tuvo la Revolución Industrial Británica en el crecimiento estadounidense? La pregunta 6, les quiero decir que es la más importante de toda la guía número 3, que tiene que ver con describir de qué manera se formó el mercado interno de Estados Unidos. Para describir de qué manera se formó el mercado interno de ese país, hay que tener en cuenta las consecuencias del ferrocarril y de qué manera se van interrelacionando las distintas regiones. La región del nordeste, la región del medio oeste, del lejano oeste y del sur, que son todas preguntas que aparecen separadas, por esto de que son preguntas muy puntuales, pero todas nos llevan a describir el proceso de conformación del mercado interno de Estados Unidos, que es una pregunta típica de examen. Y nada más. Esa pregunta 6, que es la más importante, se complementa con la información de la 7, de la 8 y de la 9. Nosotros lo pensamos como una única pregunta. Reitero, ¿cómo se formó el mercado interno de Estados Unidos? A esto nos vamos a dedicar el día miércoles. No se atrasen en la lectura, no dejen de preguntar. El día sábado a las 9 de la mañana los estaré saludando vía foro. Por ahí tienen alguna consulta o algún comentario, ¿sí? O que si lo ponen antes, lo contesto el día sábado a la mañana. ¿De acuerdo? Profe, me quedó Sí. una duda respecto a lo de la división del trabajo y la revolución industrial. Sí. Si ¿Cuál es podías tu tener duda, más Melina? información de eso, entonces, nada, quería saber si podías ver un poco más. Una cosa es la división del trabajo, como dice la consigna y como vas a encontrar en el texto, que refiere división del trabajo. Les digo a todos, así, directo, que tiene que ver con la división de tareas dentro de la fábrica, ¿sí? O dentro del taller rural. Algunos hacen una cosa y otros hacen otra. No confundir división del trabajo con división internacional del trabajo, que refiere a la especialización de los países, algunos en hacer manufacturas, otros en hacer materias primas. Entonces vuelvo a lo que dice la compañera Melina. La división del trabajo al interior de la fábrica tiene que ver con las distintas tareas que se van haciendo a lo largo del proceso industrial.
Y ya te anticipo, Melina, esto de la división del trabajo, que es un rasgo típico de las primeras décadas de la Revolución Industrial, luego se irá profundizando. ¿Qué quiero decir con esto? Que con el tiempo, cada obrero se irá especializando cada vez más en el desarrollo de una tarea. Y eso esta información la vamos a complementar cuando lleguemos al texto del Taylorismo y del Fordismo. Por ahora, simplemente en estas primeras décadas de industrialización, decimos que un rasgo típico del trabajo en las fábricas es que hay división de tareas. Algunos hacen una cosa y otros hacen otra. No más. ¿Está bien, Melina? Sí, profe, gracias. No, por favor. Bueno, jóvenes, los voy a tener que dejar porque tengo la clase de Sociedad de Estado. Creo que por ahí se les ocurren comentarios o preguntas en la medida que pasan las horas o los días. Les deseo que tengan una buena jornada, nos comunicamos vía foro y el sábado, sobre todo, estoy atenta de manera sincrónica de 9 a 11 para responderles. ¿Sí? Nos estamos encontrando también el miércoles, por supuesto. Perfecto, profe, muchas Gracias, profe. Chao. Chao, Que profe. tengan